tema que es tan interesante sobre la investigación en trabajo social, quiero compartir con ustedes esta frase de Isaac Newton. Y básicamente me parece muy interesante en el sentido de lo que señala, ¿no? Lo que conocemos es una gota, lo que no conocemos es un océano. Esta frase yo personalmente la utilizo bastante en el sentido de que hay mucho más por conocer, mucho más por investigar. Y justamente, ¿no es cierto?, la investigación a nosotros nos ayuda a tener mayor conocimiento. Y no olvidemos que cuanto más conocimiento tengamos, ¿no es cierto?, entonces podemos no solamente tomar mejores decisiones en nuestra vida, sino que tenemos un gran poder en nuestras manos. El poder de poder generar cambios en una determinada realidad, en una determinada situación. Entonces, no creamos de que simplemente porque ya conocemos algo ya es suficiente, ¿no es cierto? Sino aquí viene una tarea bien importante, la de seguir investigando, la de seguir generando conocimiento, que realmente hay mucho por aprender, y en esta lógica es que nosotros podemos también, como les decía, asumir grandes retos como la transformación que nos toca desde nuestra profesión, ¿no? Entonces me voy a la siguiente diapositiva, por favor. Y ahí viene una cuestionante, ¿no?, que muchos nos hacemos. ¿Qué es la investigación? Y obviamente ustedes ya lo han visto en los anteriores procesos, ¿no?, de este seminario. Y evidentemente podemos tal vez coincidir en la mirada que tengamos. Y también me gustaría, por favor, si tienen alguna otra idea, alguien que quiera opinar, con todo gusto, ¿no? Entonces, en la investigación se supone lo primero que viene a nuestra mente es que es una búsqueda de conocimiento, ¿no? Una búsqueda de información. Pero también la investigación, a su vez, es una argumentación, ¿no es cierto?, que nosotros nos a respuestas a determinadas interrogantes. Mientras más centremos en la tarea de querer conocer, ¿no es cierto?, vamos a encontrar argumentos, básicamente, a las interrogantes que nosotros tengamos, ¿no?, a través de diferentes respuestas que podemos proporcionar. Por lo tanto, la investigación no puede reducirse simplemente a la aplicación de un instrumento. En nuestra carrera vamos a ir al proceso en el cual inició como tal, como profesión, que fue a inicios del siglo XX, donde la investigación surgió como una necesidad, y fue utilizada fundamentalmente para poder conocer esta realidad. De tal manera que se utilizaron diferentes técnicas, ¿no es cierto?, que permitan tener mayor conocimiento. Y en el uso, lamentablemente en ese proceso, se fue reduciendo la investigación a la aplicación de un instrumento. Luego pasamos por otro proceso muy importante en Latinoamérica, la reconceptualización. La reconceptualización significa, ¿no es cierto?, el volver a conceptuarnos. Básicamente, este proceso cuestionó justamente, ¿no?, la metodología tradicional y cuestionó también la forma de hacer la investigación. Entonces, en ese proceso que se vivió en Latinoamérica, se tuvo otra mirada, es decir, la investigación tiene que ser más que simplemente, ¿no es cierto?, ayudarnos a utilizar a través de un instrumento y recolectar información. La investigación tiene que ser vista para transformar realidades, ¿no? Entonces, en esa lógica, ya estamos entrando a lo que nos toca ver, ¿no es cierto?, ¿qué es investigación inicialmente? Entonces, nos vamos a la siguiente diapositiva. Y para eso, vamos a hacer un breve repaso de lo que ustedes ya han visto, nada más, y vamos a tomar las definiciones de Ezequiel Anderegg, que él nos hace dos definiciones interesantes. Uno, por lo menos definiendo la investigación como tal, de manera muy general, y otra hablando de la investigación social, ¿no? Ahora me dirá alguien, no sé, ¿cuál es la diferencia entre investigación y investigación social? Entonces aquí vienen las puntualizaciones que nos hace Anderegg. La investigación sabemos que es un procedimiento, ¿no es cierto?, reflexivo, en el cual nosotros nos cuestionamos, ¿no es cierto?, es sistemático, que se sigue una secuencia de etapas, de fases, es controlado y crítico, que tiene por finalidad, nos dice Ezequiel Anderegg, alcanzar nuevos datos o completar los ya obtenidos sobre los hechos o fenómenos, relaciones de un determinado ámbito de la realidad. Entonces, esta es un poco la mirada de la investigación.
Pero ya entrando al campo de las ciencias sociales, Andere señala que la investigación social es el proceso que utilizando el método científico, ¿no es cierto?, que se realiza en otras palabras, de manera reflexiva, sistemática, controlada y crítica, permite obtener nuevos conocimientos también en el campo de la realidad social. Esta vez vamos aterrizando un poquito más y a lo que se refiere, ¿no es cierto?, en el contexto, en la dinámica social. O también, dice él, puede estudiar una situación para diagnosticar necesidades. Y eso aplica muy bien en el campo del trabajo social, ¿no es cierto? Nosotros realizamos investigación para producir conocimientos científicos que sirvan, básicamente, ¿no es cierto?, de referente para conocer y profundizar ciertas problemáticas y entender el por qué se da. Pero también, dice Ezequiel Andere, nos sirve obviamente para diagnosticar necesidades. Entonces, en el proceso de intervención que nosotros desarrollamos como profesionales, lo que hacemos es diagnosticar necesidades, problemas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que hacemos es nosotros utilizar toda esta investigación con fines prácticos, haciendo posible su utilización potencial. Por lo tanto, a eso se denomina investigación aplicada o práctica. Entonces, en trabajo social, tendemos a hacer investigación fundamentalmente aplicada, ¿no? Aplicada porque además de nosotros de investigar, ¿no es cierto?, ese conocimiento lo utilizamos para intervenir en problemáticas concretas. Vamos a seguir avanzando. Por lo tanto, ¿qué permite la investigación social? Primero que nada, nos permite conocer la realidad social. Nos permite conocer la cuestión social. O sea, qué problemáticas se dan en esa sociedad, ¿no es cierto? Pero además de conocer, nos permite comprender. Y hay una gran diferencia, ¿no es cierto?, entre conocer y comprender. En el momento de comprender, nosotros realizamos todo un proceso reflexivo, ¿cierto?, un proceso de análisis sobre esta realidad. ¿Y qué analizamos? El porqué de estas problemáticas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué efectos tienen estas problemáticas en la vida de los seres humanos? ¿Y cuáles podrían ser las alternativas para salir de estas problemáticas? Entonces nos permite a nosotros no solo conocer, sino comprender esta realidad. Y por lo tanto nos permite a nosotros generar nuevos conocimientos. Y al generar nuevos conocimientos estamos ayudando a transformar la realidad. Entonces, la investigación social nos va a permitir transformar la realidad. Estamos ahora en este curso con estudiantes de primero y segundo año, que felizmente ya hemos visto, hemos trabajado sobre lo que viene a ser el trabajo social, ¿no es cierto?, como profesión. Pero también es bueno presentar ahorita definiciones, ¿no? Un poco viendo el contexto actual y un poco también viendo la década de los 90, cuál era la visión de trabajo social. Y actualmente la Federación Internacional del Trabajo Social hace una definición en el 2004, pero que está en vigencia, ¿no es cierto?, referente a lo que hace y es el trabajo social. Entonces, ya entrando un poco más en tema, les invito por favor que ustedes puedan visualizar y leer la definición de Kisnerman, que señala que el trabajo social es una disciplina. Eso todos lo sabemos, ¿no es cierto? Trabajo social es una disciplina porque obviamente nos formamos, ¿no es cierto?, una casa superior de estudios en la que aplicamos, ¿no es cierto?, el conocimiento científico también para poder no solamente investigar, sino intervenir en las problemáticas sociales donde actuamos los trabajadores sociales. Por lo tanto, esta disciplina se ocupa de conocer las causas y los efectos de los problemas sociales y lograr que los hombres asuman una acción organizada, tanto preventiva como transformadora, que los supere. No es simplemente ejecutora de lo que otras disciplinas elaboran. Interviene en situaciones concretas que muestran determinadas carencias, investigando y coparticipando con los actores en un proceso de cambio.
Esta definición, con otras palabras, ¿no es cierto?, la que está aquí en la PITS, básicamente nos dice lo mismo, ¿ven? Entonces, el trabajo social promueve el cambio social, ¿no es cierto? La resolución de los problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar el bienestar, mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales. Y obviamente el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios del trabajo social son los derechos humanos y la justicia social son fundamentales para la profesión, lo dice la Federación Internacional del Trabajo Social. En síntesis, al ser una disciplina, ¿no es cierto?, una disciplina, obviamente esta está orientada a la solución de las problemáticas sociales, ¿cierto? Por lo tanto, los trabajadores sociales no tenemos que limitarnos simplemente a conocer, ¿no es cierto?, o comprender las causas y los efectos de los problemas, sino más bien a plantear soluciones. Soluciones que además deben de ser, ¿cierto?, tomadas en una relación directa y horizontal con la población con la que vamos a trabajar. Ya les decía, no podemos nosotros tomar decisiones o soluciones unilaterales. Necesitamos trabajar de forma participativa, ¿no es cierto?, de forma dinámica y activa con la población con la que trabajamos. Ahora, los niveles de población con los que el profesional en trabajo social desarrolla sus acciones en el día a día son tres niveles. El primer nivel es la intervención a nivel individual, el segundo nivel es grupal y un otro nivel es comunitario, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta que nosotros desarrollamos nuestro trabajo a 3 niveles con diferentes grupos poblacionales, ¿no es cierto? Y por lo tanto nuestra mirada siempre está enfocada a generar un cambio con cualquier tipo de colectivo que trabajemos, ¿no es cierto?, en la práctica profesional. Pero siempre enmarcados en lo que viene a ser nuestros principios, ¿no es cierto?, los principios rectores, los que nos van a guiar a nosotros en el día a día, los derechos humanos y la justicia social. Las conclusiones del 11º Congreso de Trabajo Social desarrollado en Zaragoza el 2009. ¿Qué retos tenemos? Uno de los primeros retos es la adquisición de una mayor visibilización profesional. Necesitamos, en otras palabras, ganar mayor espacio profesional. Y ahí viene una gran tarea para todos y especialmente para los futuros profesionales, ¿no es cierto?, de que se formen, ¿no es cierto?, ustedes y además también contribuyan con su autoformación para que puedan ustedes contribuir a la solución de las problemáticas sociales, con una mirada obviamente siempre científica, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que seguir ganando espacios y además visualizarnos en otros espacios en los que no estamos. Analizamos en clases, por ejemplo, con estudiantes de segundo, que hay interesantes espacios profesionales como el área de salud, como el área de educación, que todavía nos falta, ¿no es cierto?, acceder a estos. Entonces es fundamental que trabajemos desde la formación profesional, ¿no es cierto?, con todo el soporte teórico y además también desarrollando la parte de la actitud que es fundamental, las habilidades sociales que son fundamentales para poder dar respuesta luego a las problemáticas que se den en el ejercicio profesional. Este reto, ustedes ven, no solamente es a nivel de lo que es Bolivia, sino hablando de manera general en el contexto internacional. Otro reto importante es la redefinición del rol profesional, ¿cierto? Seguimos todavía, en muchos casos, con una mirada muy asistencialista, les decía, ¿no? Entonces, trabajo social no es asistencialismo, si bien ha sido una de las acciones con las cuales ha emergido como profesión. Actualmente, trabajo social, como muy bien veíamos en las definiciones, tiene un campo grande de trabajar en todo lo que se genera las problemáticas sociales, en el relacionamiento, ¿no es cierto?, en la interacción entre seres humanos. Por lo tanto, nuestra mirada es más de educación, nuestra mirada es de prevención, ¿no es cierto?, en todo lo que se viene a trabajar, y prevención, que no me canso siempre de repetir, primaria, secundaria y terciaria, ¿no es cierto? Y conforme a esto tenemos que desarrollar nuestras acciones. Otro reto es la superación de un enfoque burocrático, ¿no?, y el desarrollo disciplinar a partir de la sistematización de la práctica.
Trabajamos siempre los profesionales del área de trabajo social en instituciones, ¿no es cierto? Y a veces hay muchos procedimientos, trabajos que necesariamente se tienen que hacer, ¿no es cierto? Como la documentación, los tiempos y demás, pero lo que se pide es que esto sea un poco más ágil, ¿no es cierto? En nuestra área. Y obviamente también trabajemos fuertemente en lo que es un punto débil desde mi percepción también, coincido con esto, la sistematización de nuestra práctica profesional. O sea, realmente los trabajadores sociales, yo creo que, no sé, pienso que no hay otros profesionales como el de nuestro área que conozcan y comprendan las problemáticas que viven nuestros usuarios. ¿Por qué? Porque trabajamos con la población más vulnerable, trabajamos juntamente con ellos. Nuestro trabajo es más de práctica realmente, ¿no es cierto? Porque estamos en el lugar, ¿no? Pero lo que nos está faltando es poder escribir, sistematizar esas experiencias, ya sea en boletines, les decía, ya sea en informes, en artículos, ¿no es cierto? En publicaciones, realmente a partir de dar a conocer todo ese trabajo que hacemos con la gente, seguramente cobraría más fuerza el tema social. Porque hasta ahora el tema social, la cuestión social, que muchos lo denominan, es un tema que aflige a unos cuantos, ¿no es cierto? Un tema a los sectores vulnerables y que según la lógica también de muchos son sectores que son en número reducido y por lo tanto la parte social está en un segundo plano. Entonces, ¿de quién depende? O sea, que esto se pueda visualizar realmente y hacer conocer a la población en general el trabajo que desarrollamos es el nuestro. Entonces, queda pendiente, es un gran reto que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y el aumento de la producción de conocimiento específico. Sabemos que en la primera diapositiva veíamos, ¿no es cierto?, que investigar es adquirir conocimientos. Entonces, tenemos los conocimientos. Lo que nos está faltando es producir estos conocimientos, sobre todo socializándolos, ¿cierto? Entonces, esos son los retos que tenemos como trabajo social y que obviamente todos estos van a estar ligados o están ligados en la medida en que nosotros cumplamos con nuestro rol importante, que es el de actualizarnos, ¿no es cierto?, el de seguir investigando para conocer y comprender esa realidad, ¿cierto? Y al comprender, obviamente, vas a poder plantear acciones para mejorar. Y por ende, se va a contribuir a lo que tanto queremos desde la profesión, a un bienestar social. Por lo tanto, ¿cuál es la relación entre trabajo social e investigación? Desde luego que la relación es de tipo dialéctica, ¿cierto? Esta relación se da básicamente en un sentido de ida y de vuelta. No podemos explicar la profesión del trabajo social si es que no realizamos investigación social, porque estaríamos haciendo cualquier cosa y no estaríamos yendo, ¿no es cierto?, con lo que nos indica nuestra definición de trabajo social. Por eso es que yo partí en la anterior diapositiva, en anteriores, perdón, de mostrar, ¿no es cierto? Muchos ya dirán, pero bueno, ya conocíamos, evidentemente conocemos, pero lo que es importante es seguir reflexionando, ¿no es cierto?, sobre lo que es el trabajo social, ¿no es cierto?, como profesión que además para poder intervenir en problemáticas concretas, tiene que desarrollar todo un proceso de investigación. Y por lo tanto, no podemos hablar de trabajo social si es que no hacemos investigación. Y ahí es la relación, ¿cierto? Hacemos investigación y de esa forma podemos también accionar desde nuestra profesión. Entonces, la investigación es pues un elemento clave en nuestra profesión. Es clave, estimados estudiantes. Y otra cosa que vuelvo y reitero ahora, que también lo vemos en clases, es de que al ser nuestro trabajo, ¿no es cierto?, muy importante en la cuestión de la investigación, significa que tenemos que hacer trabajo de campo, ¿no? Sobre todo en el área de intervención de problemáticas. No puedo querer actuar como trabajador social, ya les decía, simplemente typeando entrevistas que estoy teniendo en oficina, ¿no es cierto?, o desde el escritorio sin ir a conocer y a comprender esa realidad. De ahí que nuestro trabajo es más o menos el 90%, ¿cierto?,
ya sea en comunidad, ¿no es cierto? Ya al hablar de comunidad hablamos en el sentido de los barrios, ¿no es cierto? En el área rural, ¿no es cierto? En domicilios, ¿cierto? Entonces, la investigación es clave, es una pieza fundamental para entender y comprender la profesión. Que la investigación va a orientar nuestra práctica profesional y obviamente al orientar nuestra práctica profesional también va a permitir que nosotros tengamos un conocimiento de cuáles son las necesidades reales de la población con la cual vamos a trabajar. Ya les decía, no podemos ir con paquetes, ¿no es cierto?, cerrados, ¿no es cierto?, decir ya con soluciones, ¿no es cierto? Tienen un problema de, qué sé yo, en la comunidad, por ejemplo, decir, ¿no es cierto?, no existe agua, ¿no es cierto? Y no puedo ir yo ya con la solución de que esto es importante, por eso se necesita el agua para poder consumir o para poder prevenir enfermedades, para poder realizar actividades diarias. Sí, es excelente, pero tengo que partir, ¿no es cierto?, de la realidad de estas personas. En algunos contextos, les explicaba también en una anterior clase, que hay básicamente, ¿no es cierto?, personas que dicen, no, yo no necesito agua domiciliaria. Si tenemos agua pública, ¿no es cierto? Tenemos ahí en la comunidad X, ¿no es cierto? Tenemos la pileta pública y no necesito. ¿Para qué domiciliaria? Porque ven el tema de su bolsillo y dicen, no, eso implica pagar más, ¿no es cierto? Entonces, es importante tomar en cuenta en este contexto, estimados estudiantes, necesariamente que la investigación sirve para que nosotros desarrollemos una buena práctica profesional. Entonces, en esa investigación nosotros tenemos que captar, ¿no es cierto?, los aspectos sociales y los aspectos económicos de la población, para que en base a estos justamente se pueda, ¿no es cierto?, trabajar lo que es sus necesidades, entender y comprender las necesidades que ellos tienen, ¿no es cierto? Otra cuestión que tenemos que ver, por ejemplo, seguimos con el ejemplo del agua, me ha pasado en algunos proyectos en los que hemos trabajado, nos decían, no, nosotros necesitamos agua para la producción agrícola. Por lo tanto, quisiéramos que se priorice un proyecto en el cual no nos puedan poner tanques de agua, ver, no sé si represas, para que funcione. Y de ahí podemos pensar ya en extender este líquido a nuestro domicilio. Pero lo que necesitamos primero es esto. Entonces, ¿no es cierto? Por eso es importante investigar, porque en función a eso podemos dar una respuesta adecuada a las necesidades. Entonces, la práctica profesional nos sirve a nosotros como una fuente de conocimiento. Claro, porque al interactuar, ¿no es cierto?, al trabajar con la población, nosotros ¿qué vamos a tener? Mayor conocimiento, mayores luces. ¿Para qué? Para cuestionar la validez de la teoría en función de las necesidades de la realidad misma. Y para esto vuelvo con el anterior ejemplo. Desde la teoría sabemos que el agua es vital para la vida, ¿no es cierto?, para el desarrollo de los seres humanos. Y mejor si esta es domiciliaria. Pero desde la vivencia de los usuarios podemos cuestionar en el sentido de que sí, de que evidentemente el agua es un elemento vital, pero desde su realidad ellos necesitan más para la producción, ¿no?, de sus alimentos que les genera, eso sí, recursos económicos y por lo tanto ellos en función de eso pueden mejorar un poco más su calidad de vida. Pero eso no quiere decir que no beban agua, ¿no es cierto? Sino que ellos no necesitan la domiciliaria, sino tal vez la pileta pública. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no?, que no quiere decir que en todos los casos se dé de esa forma, ¿no es cierto? Pero ejemplifico esto para que veamos cómo a partir de la práctica profesional nosotros podemos también, ¿no es cierto?, cuestionar la validez de la teoría. Entonces, por eso es fundamental, como les decía hace rato, trabajo social e investigación, una relación dialéctica de ida y de vuelta. La investigación no se consume no se entiende como un proceso rígido, ¿no?, de etapas, eso hay que tenerlo claro, o procesos metodológicos, sino más bien como aproximaciones que se realizan en forma sucesiva a la realidad. En trabajo social no se entiende como algo rígido, ¿no es cierto?, que tengo que hacerlo, sino más bien un proceso flexible, ¿no? ¿Y cómo se da ese proceso flexible? A través de las diferentes aproximaciones que tenemos en esta realidad. O sea, no quiere decir que una vez te acercaste y, ¿no es cierto?, fuiste a un determinado barrio y ya tienes todo el conocimiento. Necesitas volver a ir una vez, otra vez,
porque podrás, ¿no es cierto?, a partir de esas nuevas experiencias, captar hechos que de repente en la primera no te parecieron importantes, ¿cierto? Entonces, la investigación no es un proceso rígido en nuestra profesión, ¿no? Para poder producir conocimiento a través de la investigación, tenemos que realizar aproximaciones no una sola vez, sino varias veces, las que sean necesarias para poder conocer y comprender lo que está pasando. Eso es fundamental, ¿no? Por lo tanto, también hay que entender que la investigación es un proceso en el cual, conjuntamente con el trabajador social, ¿no es cierto?, y los grupos, la comunidad con la que esté trabajando, van a lograr cada vez más, ¿no es cierto?, niveles de comprensión más profundos sobre la realidad. Guzmán nos señala eso en 1985, por lo tanto, la comprensión de la realidad no solamente debe ser entendida para el profesional en trabajo social, sino también para la población o los grupos con los cuales se vaya a trabajar, ¿cierto? Entonces, no es nuestra idea, simplemente nosotros somos los que captamos la situación y los trabajadores sociales somos en forma solitaria los que proponemos, ¿no es cierto?, acciones. Lo que tenemos que hacer como trabajadores sociales es más bien generar la participación de estos grupos, de estos colectivos de la comunidad, para que conjuntamente, ¿no es cierto?, vayamos construyendo y reflexionando, ¿no es cierto?, la comprensión sobre esta realidad. Si una persona no toma conciencia, ¿no es cierto?, de la situación que vive, entonces no vamos a generar cambios. Por mucho que nosotros queramos, estemos reconvencidos, motivados, pero si la persona, o la familia o la comunidad no ha tomado conciencia de una determinada realidad, no va a haber cambios. Y como que a nosotros nos interesa desde nuestra visión profesional generar cambios, entonces tenemos que trabajar con ellos, de la mano, para poder ver cambios, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, un otro ejemplo les puedo poner, por ejemplo, en la seguridad, ¿no es cierto?, que hay en los barrios. Entonces, si digamos es un barrio donde se suscitan muchos hechos delincuenciales y demás, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con esa comunidad, ¿no es cierto?, en el sentido de reflexionar el por qué se da esta situación y a partir de esa reflexión generar en ellos un compromiso, ¿no es cierto?, y que ellos sean los que vayan también, ¿no es cierto?, asimilando y entendiendo que esta situación de inseguridad va a seguir así si es que no toman conciencia, si es que no asumen cambios, si es que no ven alternativas para poder mejorar la situación. Y como comunidad y barrios se pueden organizar fácilmente. Yo he visto barrios en los que, por ejemplo, se organizaban, hacían una especie de serenaje, donde les tocaba a un determinado vecino o vecina con su silbato, ¿no es cierto?, para poder poner en alerta si es que miraba algo raro. Luego, en los grupos de WhatsApp, ¿no es cierto?, del barrio, con los teléfonos para cualquier emergencia, alguien podía llamar, o que todo el mundo tenía que tener los números de la directiva, de la junta vecinal, para poder con ellos también cualquier cosa informar, ¿no es cierto? Entonces, miren, a partir de la toma de conciencia de los vecinos, ¿no es cierto?, de cuidar la seguridad de ellos y de la comunidad, se pueden tomar acciones comprometidas. Y a eso va justamente con lo que nos dice Guzmán. Este proceso es importante, ¿no es cierto?, siempre y cuando trabajen trabajador social y comunidad o grupos de forma organizada y conjunta. Porque básicamente nuestra práctica que nosotros desarrollamos como profesionales adquiere fundamentalmente importancia, ¿no es cierto?, a través del desarrollo de procesos de conocimiento. Nuestro trabajo tiene, ¿no es cierto?, sentido en cuanto nosotros generemos conocimiento. ¿Para qué investigamos? Para generar conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, partimos básicamente de algunos hechos concretos que se dan en la realidad y lo que hacemos luego es investigar, ¿no es cierto?, estos para poder generar conocimiento. La investigación es entendida entonces desde el trabajo social. Miren aquí algo interesante que es importante recordar, entendida como una investigación-acción. En trabajo social, por la lógica de la intervención que desarrollamos en casos concretos, investigación para accionar. Entonces, lo que hacemos es investigación-acción. Durante
todo nuestro ejercicio profesional vamos a desarrollar investigación-acción. ¿Pero en qué investigación-acción? En los procesos de intervención social, con problemáticas específicas, ya sea a través de lo que viene a ser la intervención con grupos a nivel individual o familiar o con comunidad, ¿no? Entonces aquí adquiere una lógica muy importante la investigación. Si es que no hemos investigado, no tenemos un conocimiento, ¿cómo vamos a plantear una acción? Pues sería una acción irresponsable, ¿no es cierto? Sería una acción no a la científica, ¿no es cierto? Para poder dar una solución tenemos que basarnos en la investigación. Por lo tanto, algo que nos caracteriza a nosotros es esto. Y justamente como vemos aquí en la diapositiva, eso comienza, ¿no es cierto?, a darle una fisonomía propia a nuestra profesión. Es algo nuestro. Por ejemplo, la sociología investiga las problemáticas sociales, pero no interviene en las problemáticas sociales. Entonces, realmente es algo que le da nuestra identidad como profesión, la investigación-acción. Ahora, en el caso nuestro, el conocimiento, por lo tanto, ¿no es cierto?, aplicado al trabajo social, deja de ser exclusivo del científico, ¿no es cierto?, sino más bien que este conocimiento, lo que va a hacer en nuestra práctica profesional, constituirse en un instrumento para la transformación social. Nosotros investigamos, generamos conocimiento, ¿no es cierto?, para generar cambio en la sociedad. Y por lo tanto, nos orientamos a una práctica científica. Entonces, es importante tomar en cuenta, ¿cierto?, que la investigación científica, ¿cierto?, que desarrollamos no es exclusivo de la élite que hace investigaciones, no, que esta investigación se puede utilizar como un instrumento, ¿no es cierto?, para cambiar realidades. De hecho, otro ejemplo, en un caso concreto, una institución, obviamente, no olvidemos que nuestro accionar siempre está respaldado por una institución que presta servicios sociales. Entonces, podemos colocarnos en las defensorías como un ejemplo, ¿cierto?, en el cual nos ha pedido la autoridad competente que hagamos un informe social de un posible maltrato hacia un niño. Entonces, ¿qué yo es lo que tengo que hacer como profesional? Ir e investigar, ¿no es cierto?, e investigar si realmente el niño en el seno de su familia es víctima de maltrato. Entonces, no puedo escapar de hacer investigación. Pero investigar implica una gran responsabilidad también, ¿no es cierto? Hay formas de hacerlo. No puedo ir, ¿no es cierto?, y solamente observar una primera vez y decir esto no hay maltrato o hay maltrato. Hemos dicho que la investigación es un proceso reflexivo, crítico, ¿no es cierto?, también flexible, que tenemos que hacerlo y aproximándonos a la realidad de forma sucesiva. Entonces, eso lo aplico en la práctica, ¿no es cierto?, y para eso también tendré que recabar información con parientes cercanos, ¿no es cierto?, sobre la situación del niño. Serán tutores o padres, ¿no es cierto?, podría ser los abuelitos, ¿no es cierto?, un tío o un vecino, dependiendo de la situación. Entonces, no olvidemos que el conocimiento para nosotros es un instrumento, ¿no es cierto?, que va a generar nuevo conocimiento y por ende también va a apoyar en lo que viene a ser la transformación social. Por eso decimos que nuestra intervención como trabajadores sociales no puede ser que el problema, ¿no es cierto?, una vez que hayamos intervenido, empeore. Eso sería terrible, ¿no es cierto?, pero tampoco puede decirse que el problema continúe de la misma forma. Entonces, ¿qué estamos haciendo como profesionales? Por lo menos tendrá que mejorar, si no solucionar, mejorar la problemática, ¿no? Y más cuando hablamos de colectivos vulnerables como los niños, implica tomar decisiones, ¿no es cierto?, elaborar informes pertinentes para que en cuestión a eso se tomen decisiones. Antes de ingresar a esto, quiero decir que entonces en mi trabajo social, resumiendo, hacemos investigación
con dos propósitos fundamentales, ¿no es cierto? Uno que es para producir conocimiento científico, ¿no es cierto? A través podemos investigar una problemática concreta, qué sé yo, cuáles son las causas de la violencia, en mujeres que viven en los barrios periféricos. Con toda la investigación que vayamos a hacer, al final vamos a producir un conocimiento científico, ¿cierto? Que nos va a permitir, básicamente en relación a las teorías generales, decir si evidentemente es así, o refutar algunas, ¿no? O ampliar conocimiento, o proveer nuevo conocimiento. Pero también en trabajo social realizamos investigación. El otro propósito es para intervenir en problemáticas y encontrar soluciones, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que tomar en cuenta lo que aquí dice. La investigación es un instrumento para el trabajo social. Es un instrumento de trabajo imprescindible, del cual no podemos desvincularnos. No podemos decir, yo no hago investigación y listo, ¿no es cierto? Me voy. Entonces, no estoy haciendo trabajo social, ¿cierto? O no estoy contribuyendo a hacer una parte de mi profesión, ¿no es cierto? Porque no actuaría de forma responsable. No actuaría de forma responsable en mis acciones. Entonces, es un instrumento fundamental para nuestra profesión. Ahora, ¿qué beneficios tiene esta investigación en nuestra profesión? Pues nos abre la posibilidad de lograr una investigación, una visión integral sobre el problema. Cuando hacemos una investigación, ¿no es cierto?, de una determinada realidad, lo que vamos es como armar un rompecabezas, ¿no? Entonces tenemos información de un agente clave aquí, tenemos información de otra persona clave aquí, ¿no es cierto? Y vamos armando con toda la información que tenemos y logrando una visión más integral, una visión más general, más grande, que nos permita entender y comprender la situación que se está viviendo, ¿no es cierto? Pongo el ejemplo en la producción de conocimiento científico, ¿no es cierto?, que no necesariamente significa intervenir. Sigo con el ejemplo de la violencia intrafamiliar, ¿no es cierto?, el por qué, las causas en los barrios periféricos. Entonces, haciendo una investigación con las mujeres, ¿no?, de estos barrios, haciendo la investigación con el personal que trabaja en la prevención, teniendo una visión también de los hombres, voy a poder tener una visión más general, ¿no es cierto?, más integral del por qué se da esto. Y de repente, una de mis primeras conclusiones puede ser que es un problema sociocultural, ¿cierto?, en el cual se ha naturalizado la violencia. Pero eso nos da la posibilidad de poder, ¿no es cierto?, a nosotros de hacerlo conclusiones en función a una mirada integral, más amplia. Por lo tanto, la investigación nos sirve para apoyar la acción. No hay acción profesional, ¿cierto?, profesional científica, sin investigar. A ciegas, sin tener antes todo un conocimiento, un cúmulo de información que nos permita, y, ¿no es cierto?, luego actuar responsablemente. Si actuamos sin haber investigado, es hacer simplemente una acción, ¿no es cierto?, espontánea, que ya les decía también en algunas clases, no es propia de nuestra profesión. Tenemos que realizar acciones planificadas, como lo dice muy bien Ezequiel Anderé, flexibles pero planificadas. La investigación hace énfasis en la verificación de la información, y es otra cosa que nos permite la investigación, ¿no es cierto? A veces tenemos miradas, cuando trabajamos con los usuarios, y ustedes van a ver en su vida profesional, cada quien defiende, ¿no es cierto?, su posición. Entonces, si estamos vuelvo con el ejemplo de maltrato infantil, en muchos casos, ¿no es cierto?, dice la oposición, no, yo a mi hijo simplemente, digamos, no, le llamo la atención o le castigo porque no cumple sus deberes, ¿no? Luego, si tú quieres verificar realmente la información, puede darnos la mamá o el hermano mayor, ¿no es cierto?, otra información en el que diga, no, mi padre, ¿no es cierto?, realmente es muy agresivo, nos tiene poca paciencia. Cualquier cosa que hagamos en contra, bueno, él tiende a castigarnos. ¿Qué estamos haciendo con este ejemplo? Estamos un poco verificando la información, ¿no es cierto?, de las diferentes fuentes. Entonces, es importante hacer investigación. ¿Por qué? Porque hace énfasis en la verificación de la información. Por eso es que los trabajadores sociales, al momento de hacer investigación, porque nos movemos en aguas bien delicadas, como es, ¿no es cierto?, la cuestión social,
y las problemáticas sociales que se dan en estas, en las que realmente no solo afectan a la persona a nivel físico, sino también a nivel psicológico, afectan su integridad misma de las personas, tenemos que ser cuidadosos e investigar, ¿no es cierto?, en diferentes fuentes y además también confiables, ¿no es cierto? Entonces, nuestra labor es bien interesante e importante y además también muy delicada, ¿no? Por lo tanto, la investigación es el medio de hallar sentido a los hechos aparentemente dispersos, ¿no? Vuelvo con el ejemplo. No, yo rara vez, con ese ejemplo, ¿no? Rara vez a mi hijo le castigo. Simplemente cuando se porta mal. Eso son pocas veces. Pero si haciendo la investigación yo puedo hallar, ¿no es cierto? O sea, sentido a esto, cuando aparece un hecho que no se da cada vez, pero realizando una investigación podría corroborar, ¿no es cierto?, esa información o de repente mostrar otro escenario, ¿no? Que no es así. Entonces, la investigación nos va a dar en palabras sencillas, ¿no es cierto?, luces para poder entender hechos que aparentemente no se dan, ¿no es cierto?, o que se dan en la realidad. Y como les decía a un principio, todo esto nos va a nosotros ayudar a producir conocimiento. Un conocimiento, esperemos, siempre científico, ¿no? Ahora, cuando trabajamos con problemáticas concretas, ¿no es cierto?, de atención de casos concretos, a eso se llama, ¿no es cierto?, intervención del trabajo social en el plano individual, generamos conocimiento, ¿no es cierto?, pero no generalizable, o sea, son de casos, ¿no es cierto?, pero nos sirve toda esa información, porque cuando quisiéramos hacer una sistematización, ¿no es cierto?, de todo esto, o estudiar en base a o hacer una investigación de revisión documental que se tenga sobre casos atendidos, por decir, en defensorías en la gestión 2018 y 19 de maltrato, cuáles eran las causas y demás, nos va a producir un gran conocimiento científico, ¿no? Entonces, en nuestra profesión, podemos decir que la investigación es clave. La investigación era entendida como un proceso y se utilizaba en las acciones netamente, ¿no es cierto?, de intervención, o sea, investigación, acción. ¿Qué quiere decir? Utilizábamos los métodos clásicos, ya sea el de trabajo social de caso, el de grupo o el de comunidad. No adquiere un carácter científico, ¿no es cierto?, porque se utilizaba justamente ese conocimiento, esa información para poder, ¿no es cierto?, ayudar a solucionar la problemática concreta, ¿no? Pero no aportaba hacia la generalización el conocimiento científico como tal. Y hace ratito un poco ya les expliqué de esto, ¿no? En casos concretos generamos información, conocimiento, ¿no es cierto?, sobre la problemática X. Al no ser generalizables estos datos, no te contribuyen a un conocimiento científico, pero si ya luego hacemos todo un estudio de diferentes gestiones, ya podemos tener esa posibilidad de contribuir a un conocimiento más científico. La investigación, básicamente, en nuestra profesión se ejecuta a través de una serie de pasos, ¿no es cierto? Tenemos diferentes metodologías, la intervención psicosocial, la intervención de las CELATs, tenemos en base a la metodología clásica, la que se ha dado ahora, trabajo social individualizado, tenemos el de desarrollo comunitario, en las que todos siguen procesos, ¿no es cierto?, etapas, momentos, ¿no? Entonces, por eso es que nos dice la investigación, sigue una serie de pasos sistemáticos, ¿no es cierto?, que nos sirve para conformar a nosotros, obviamente, un marco de referencia sobre el problema que afecta a la población con la que estamos trabajando. Entonces, en ninguna de las metodologías que se utilizan en trabajo social, ninguna, ¿no es cierto?, se obvia lo que es la investigación, aunque podría no estar como una fase, ¿no es cierto?, explícita, como por ejemplo en la intervención psicosocial comunitaria, pero, ¿no es cierto?, implícitamente hacemos investigación, porque no podemos diagnosticar un problema si es que no tenemos antes la información y la investigación sobre esta situación, ¿cierto? Entonces, todas las metodologías, como señalan Derek, de una u otra forma, todas desarrollan investigación, planificación, ejecución y evaluación.
Entonces, la investigación se utiliza en la intervención, no solamente, eso hay que tener bien claro, no solamente a nivel individual, ¿cierto? No solamente a nivel de comunidad, sino más bien también a nivel de grupo. Entonces, en todo, por eso les decía, la investigación es como un karma positivo, yo diría, en nuestro ejercicio profesional, porque no podemos entender la profesión si es que no desarrollamos una investigación para conocer y comprender la realidad y luego, obviamente, en base a esa comprensión, accionar como profesionales. Entonces, eso es clave, ¿no? Y tomo para esta explicación a Rosas Margarita, que hace un aporte muy importante en el 2004. Perdón, no he colocado aquí el año. Y básicamente nos habla de que hay 3 niveles, ¿no es cierto?, en los cuales se utiliza la investigación en trabajo social. Desde esta mirada, desde la mirada de Rosas, podemos decir que la de primer nivel se refiere a una investigación de tipo básica, de tipo elemental, ¿cierto? ¿Y con qué objetivo se realiza esta investigación? Con el objetivo de realizar aportes teóricos y metodológicos para argumentar la intervención. Es algo básico, ¿no? O sea, primero entrevistas, ¿no es cierto? Podría ser una forma de hacer entrevista, una reunión de grupo focal. Lo que nosotros primero tenemos es un primer paneo, como alguien dice, ¿no es cierto? Una primera impresión de qué aportes podría, ¿no?, utilizar a nivel de teoría para poder intervenir en esta realidad. No olviden que nuestra intervención siempre tiene que estar respaldada por la teoría, ¿no es cierto? Y vemos a ver qué metodología podría trabajar con, si es un grupo, ¿no es cierto?, con este grupo, qué pasos podrían ser los más adecuados para seguir en esta problemática que están atravesando, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma voy reflexionando cómo podría armar mi intervención profesional. ¿Cómo podría desarrollar ese proceso, ¿no es cierto?, de intervención propiamente dicha, o también denominada prevención secundaria? Entonces, yo voy, ¿no?, y pienso y reflexiono sobre, primero en base a un conocimiento muy general, me voy planteando estrategias para poder actuar. Por lo tanto, en esta primera no está ligado todavía a la intervención profesional, ¿no? Después, una vez de que yo vaya definiendo, armando este rompecabezas, voy a poder desarrollar ese proceso de intervención propiamente dicho. Luego tenemos un segundo nivel. Aquí ya se profundiza, ¿cierto? Se profundiza el conocimiento en los diferentes campos en los que nosotros interactuemos en la relación sujeto-necesidad. Puede ser que estemos en, qué sé yo, en el área de intervención en salud, en el área de intervención en familia, en desarrollo comunitario. Aquí profundizamos el conocimiento y al profundizar ese conocimiento trabajamos con 2 aspectos muy importantes, ¿no es cierto? La situación del sujeto, que puede ser comunidad o grupo, y qué necesidades atraviesa. Entonces aquí ya vamos un poco más analizando más variables. Entonces, este tipo de nivel de investigación a nosotros nos da luces sobre las particularidades que atraviesan las personas en su vida diaria, ¿no? Entonces, qué situaciones atraviesan, ¿no? Qué problemas, qué necesidades tienen. Y es un gran aporte para los estudios macrosociales, el de segundo nivel. Por ejemplo, en intervención con comunidad, es súper este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros a través de reuniones con la comunidad podemos captar justamente, ¿no es cierto?, cuáles son sus necesidades, ¿no es cierto?, qué problemáticas en comunes tienen, y nos aporta y nos da luces para hacer una investigación, ¿no es cierto?, o estudios en contexto de qué problemáticas viven en ese barrio, en esa comunidad, ¿no es cierto? Por decir, un gran problema que podría tener en la comunidad y que se requiere, ¿no es cierto?, investigar, por decir, es la mortalidad materna, ¿no es cierto?, o también podría ser la deserción escolar. Entonces, a raíz de esas vivencias, de esas reuniones que tengamos con la comunidad, podemos nosotros plantear este tipo de investigaciones, ¿no es cierto?, para conocer y comprender mejor la situación que atraviesa. Entonces, vamos profundizando un poco más en el conocimiento y aportando, como muy bien nos dice esto, a estudios más comunitarios, macrosociales, ¿no? Ahora, un tercer nivel
básicamente se refiere a la actitud investigativa del profesional. Y aquí sí es importante hablar de actitud, estimados estudiantes, porque si no investigamos bien las cosas, o sea, si no llegamos realmente a establecer las causas, los efectos específicamente y qué soluciones hay, podemos caer en negligencia profesional, ¿no? Entonces, tenemos que ahí ser muy responsables, ¿no es cierto? Tomar esta acción de investigar con la debida responsabilidad, ¿no es cierto? Y no ir, por decir, a una visita domiciliaria y más rápido que no sé qué, salir más tarde en llegar, digamos, que en salir, ¿no es cierto? Eso tampoco significa que ustedes se quieran quedar ahí, ¿no es cierto? Tampoco. Entonces, no por estar mucho tiempo también voy a poder captar algunas cosas, sino hay que tener esa actitud. ¿Cierto? Investigamos, ¿no es cierto? No solamente con lo que viene a ser el sentido de la observación, ¿cierto? Sino también es fundamental a través de lo que viene a ser el habla, ¿no es cierto? Utilizando la entrevista, a través de la visita domiciliaria, ¿no es cierto? En el que juega muy importante la visión de lo que es el diálogo, la observación. Entonces tenemos que ser sagaces y estar observando y a la vez estar también, ¿no es cierto?, preguntando, interactuando o comunicándonos con las personas. Entonces, es importante esa actitud investigativa porque nos va a ayudar eso, justamente luego nos va a dar luces para plantear, ¿no es cierto?, un diagnóstico y luego, consiguientemente, alternativas de solución. Por lo tanto, en este tercer nivel entra en juego la comprensión del objeto de intervención, ¿no? Es que comprender ¿cuál es la problemática? ¿Por qué estamos, no es cierto, nosotros ahí? Ya les decía, en algunos casos, ¿no es cierto?, vienen si fuera un problema, por ejemplo, ¿no es cierto?, a nivel de pareja, y dicen, no, yo me quiero separar de mi esposo, dicen, ¿no es cierto? O ¿por qué? Porque él no trabaja, no hace nada y listo, ¿no? Y no colabora y demás, por decir. Luego, cuando uno va al lugar del hecho, sale a la luz que el esposo, digamos, le fue infiel y que no quería dar a conocer, ¿no es cierto?, por el qué dirán. Es un ejemplo, ¿no? Puede ser que la realidad sea de diferente forma. Entonces, realmente, cuando hacemos esa investigación, tenemos la capacidad de comprender realmente cuál es el objeto de intervención. O sea, cuál es la problemática sobre la cual tenemos que intervenir, ¿cierto? Entonces, el conocimiento, en el caso nuestro, genera investigación, luego intervención profesional. En las anteriores diapositivas veíamos que evidentemente, ¿no es cierto?, investigación, acción, es lo que básicamente muestra la acción del profesional, ¿no? Nos identifica. Entonces aquí es igual, ¿no es cierto?, conocimiento, investigación, intervención profesional. Pues en este tercer nivel es donde ya nosotros podemos precisar el problema, objeto de intervención realmente cuál es, ¿cierto? ¿Cuál es el problema objeto de intervención? Y también vamos a poder plantear luego, ¿no es cierto?, un diagnóstico. Entonces, realizamos, según Margarita Rosas, a tres niveles trabajamos en la investigación. Hablando de lo que viene a ser el tercer nivel, ¿no es cierto?, en la que ya tenemos esa potestad de poder definir o de poder entender cuál es el problema objeto de intervención, es importante tomar en cuenta lo que dice las CELAS, ¿no? En este sentido, la Asociación de Trabajo Social Latinoamericano plantea que la investigación es el medio para definir el problema objeto de intervención. Si no hay investigación, no se puede identificar cuál es el problema. ¿Por qué? Porque los usuarios pueden ir con un sinfín de situaciones y una vez que nosotros investiguemos, encontrar que realmente la causa, la raíz del problema había sido esto, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, el tema del divorcio no había sido que es flojo, que no trae el dinero y demás, sino había sido el problema de la infidelidad, ¿no es cierto? O si no, podía haber sido por otra situación que había violencia o maltrato hacia los hijos. Entonces, miren, ¿a través de qué? De la investigación es que vamos a obtener esa posibilidad de identificar de forma clara el objeto de intervención. Por lo tanto, en trabajo social, la investigación nos permite, en primera instancia, recolectar información. Información
¿no es cierto? Y ya les decía, ¿no es cierto? La información nos da poder. Un poder en el sentido de que al tener el conocimiento fidedigno, nosotros podemos plantear estrategias. Nos recolectamos información, procesamos esa información. Si quieren ustedes, lo que hacemos es clasificar esa información. Luego analizamos la investigación, ¿no es cierto? La información que tenemos, vamos analizando, vamos reflexionando sobre la información y relacionamos los hechos, ¿no? Es interesante, dirán ustedes, o sea, ¿cómo relaciono los hechos? Sencillo, ¿no es cierto? Es recolectar toda la información posible sobre un caso de divorcio. Entonces, una vez que hago es procesar, ¿no es cierto? ¿Qué situaciones se dan en esta situación? No, en este caso, no, realmente hay problemas de infidelidad. El otro tema es de que obviamente hay responsabilidad paterna, ¿no es cierto? Malas relaciones entre la pareja, ¿no es cierto? Una familia, digamos, de tipo disfuncional. Y voy ahí ahora analizando, a ver, si es una familia de tipo disfuncional, es una familia multiproblemática. Al ser una familia multiproblemática, ¿cuáles son las consecuencias de esta? ¿No es cierto? Es la desintegración, las malas relaciones, las peleas constantes en la familia, la falta de entendimiento. Entonces voy analizando y voy relacionando, ¿no es cierto? En la investigación hemos visto que el hijo mayor muestra una actitud totalmente negativa hacia la familia, no hay respeto, ¿no es cierto? El hijo menor muestra una acción de malcrianza, no sé, con el padre o la madre, el otro hijo más bien de apoyo. Entonces vamos nosotros relacionando, ¿no? Analizamos esta situación y relacionamos cómo o qué efectos está causando con los integrantes de la familia, ¿no es cierto? Y generamos nuevos conocimientos. A partir de esa investigación vamos a generar conocimientos realmente que nos van a permitir a nosotros desarrollar una intervención social efectiva, que vaya a la solución de la problemática o a la superación de la problemática. Ya les decía, no podemos pensar en una intervención en la que el problema empeore, ¿no es cierto? O en el que el problema quede en statu quo. Entonces, con nuestra intervención y con la intervención, si es preciso, de un equipo multidisciplinario de apoyo, se supone que la situación tiene que tender a mejorar, ¿no? En muchos casos mejorar no significa también si tenemos que revisar nosotros nuestros constructos, ¿no es cierto?, sociales, tenemos que revisar nuestros mitos también. Muchos creemos que, ay no, a toda costa tenemos que lograr que la familia se una. Hay cuestiones de revisar que la familia obviamente no es ya el lugar seguro para muchos, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, de repente una mejor solución en función a todo el análisis que se ha hecho es nomás, ¿no es cierto?, que la familia se separe. Entonces, de la misma forma, aplicado al contexto comunitario, no olvidemos que la investigación en todo momento es clave, ¿no es cierto? Igual para definir lo mismo. Trabajamos en una comunidad donde existe, digamos, no muy buena participación de los comunarios, ¿no es cierto? No hay participación, por lo tanto esa comunidad no tiende a desarrollar, porque si no hay organización, obviamente no va a haber pues desarrollo, ¿no es cierto? Tiene que estar organizada la comunidad para poder lograr sus necesidades. Entonces recolectaremos información, por qué hay ausentismo, por qué las personas no participan, ¿no es cierto? O hay una poca participación. Procesamos la información, analizamos, ¿no es cierto?, a qué factores de repente es a que básicamente la población tiende a migrar de forma temporal en busca de trabajo a otras zonas, el hecho de que no produzcan suficientes, no sé, alimentos, hace que las personas también busquen otro tipo de trabajo, si estén ocupados trabajando en diferentes jornadas, ¿no es cierto? Entonces vamos analizando la información y nos va a permitir generar nuevos conocimientos. Para decir, caramba, este es el problema. O sea, no hay una participación activa porque la gente tiende a viajar constantemente, ¿no es cierto?, en busca de trabajo y de forma temporal. Entonces nosotros plantearíamos una intervención social efectiva para poder, ¿no es cierto?, desde la institución y la misión que tenga, vuelvo, insisto otra vez, veremos qué cosas son más importantes, ¿no es cierto? O sea, desde la institución de desarrollo comunitario podemos plantear, qué sé yo, capacitación técnica y dotación de repente, ¿no?, de semillas para la producción, para que la gente se quede más en su comunidad, ¿no es cierto?, y haya menos migración. O si la institución tiene como elemento fundamental, qué sé yo, trabajar con la parte de capacitación
en lo que es participación y liderazgo, promoveremos tal vez un programa de liderazgo, ¿no es cierto? Entonces, va a ir nuestro accionar siempre ligado a la misión y a la visión de la institución donde trabajemos. Pero todo eso yo voy a poder hacer si antes he investigado. Y si no lo he hecho, nuestro trabajo no va a ser bueno. Y los resultados tampoco. Y por lo tanto, nuestra intervención no va a tener básicamente el impacto que debería de tener. No va a tener. Entonces, ahí está nuestro rol grande, más grande como trabajadores sociales, ¿no es cierto? Investigar para llegar a las causas del problema. Porque si llegamos a las causas, vamos a poder realmente frenar la situación. Pero si nos vamos por las ramas y solamente vemos los efectos, vamos a ayudar a que mejore en un momento alguna situación, pero luego va a volver, ¿no es cierto?, el problema, y tal vez con mayor fuerza. Entonces, por eso es importante la investigación efectiva, ¿no? La importancia de la investigación en la intervención profesional. Entonces, cuando hablamos de intervención, reitero, estamos hablando de accionar, de acción, ¿cierto? De efectivizar nuestra práctica ya en la solución de las problemáticas sociales. Por lo tanto, desarrollar la investigación es muy importante, ¿no es cierto?, en nuestro gremio, porque permite ¿qué? Pensamiento crítico. Permite la creatividad, ¿no? Y obviamente también nos permite la investigación desarrollar todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Aprendemos, pues, ¿no es cierto?, de todo lo que hemos visto en la realidad, ¿cierto? Y estos nuevos aprendizajes nos ayudan a fortalecer nuestro trabajo, nos ayudan a potenciarnos como profesionales y a desarrollar habilidades, ¿no es cierto?, que posteriormente nos van a seguir sirviendo en nuestro ejercicio profesional. Hablar con conocimiento, con precisión, utilizar instrumentos adecuados para poder desarrollar un buen trabajo. Entonces, es importante investigar porque vamos a tener un pensamiento crítico, ¿cierto? De cuestionar la realidad, el por qué se da estas problemáticas, revisar la bibliografía, comprender desde las diferentes miradas de los autores el por qué se da estos problemas, ¿no es cierto? Y cómo podríamos contribuir a frenar esta situación. Utilizamos ahí la creatividad cuando pensamos cómo vamos a frenar, cómo vamos a ayudar a que esto mejore, ¿no es cierto? Entonces utilizamos creatividad y nos sirve. Ahí les pongo el ejemplo, en temas de salud es interesante, ¿no es cierto? Les decía, en temas de salud, por ejemplo, el área de trabajo social tiene un presupuesto limitadísimo. Entonces, cuando nosotros entendemos que llegan al hospital personas que requieren apoyo efectivo, que además viven en situación de pobreza o extrema pobreza, desarrollamos pensamiento crítico. ¿Por qué se da esta cuestión? ¿No? ¿Por qué se dan esas enfermedades en los niños? ¿Por qué ingresan más niños con problemas de salud que pueden ser fácilmente prevenibles como una diarrea? ¿O por qué entran niños con quemadura? ¿Qué está pasando? Hay un descuido. A ver, ¿qué podemos plantear? Salen ideas creativas. ¿Cómo podemos ayudar? Impulsaremos a través de campañas, ¿no es cierto? Coordinaremos con alguna institución que pueda dar un apoyo efectivo en capacitación, que pueda ayudar al niño, no sé, en una guardería. Entonces, vemos diferentes miradas de solución y por lo tanto estamos utilizando la creatividad. Y eso nos genera a nosotros, ¿no es cierto?, un aprendizaje. Y ese aprendizaje realmente es algo maravilloso porque nos va a servir de semilla para poder actuar en otro tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, también la investigación nos va a permitir identificar, ¿no es cierto?, y diagnosticar necesidades. Ya decíamos, no puedo diagnosticar ningún problema, ninguna necesidad, nada, si es que no he investigado, ¿no es cierto? Aunque esté como primera etapa, como les decía, en el trabajo social comunitario, está como primera etapa en una de esas que vimos, el diagnóstico. Pero para construir el diagnóstico, tengo que previamente hacer la investigación. Entonces, no me salvo de la investigación, así no está escrita ahí. Investigar se supone que para comprender una realidad, conocer, comprender y posteriormente plantear soluciones, tengo que investigar, ¿no es cierto? Entonces, luego pasamos a que también la importancia de la investigación es importante porque nos permite aproximarnos de forma sucesiva a la realidad, una y otra vez, ¿no es cierto?, hasta poder comprender la situación. A través de acciones que nos van a permitir el conocimiento y la comprensión de esta realidad. Y finalmente quiero concluir esto indicando de que la investigación es una herramienta imprescindible del accionar del trabajo social.
es una herramienta clave que en todo momento la tenemos que efectivizar, queridos estudiantes. Y termino con lo que dice Paulo Freire. No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Cada aprendizaje y además los resultados de las investigaciones que tienes son diferentes, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo pienso que en todo proceso de investigación que se desarrolla hay aprendizajes significativos, importantes, ¿no es cierto?, para comprender y entender la cuestión social. Sin embargo, la investigación que a mí más me apasiona realmente y me cuestiona también como trabajadora social es la investigación en procesos de intervención con casos sociales concretos, ¿no? Porque son realidades que ves a veces muy tristes, lacerantes, con casos concretos en intervención. Hace que me encuentre y me cuestione también, ¿no?, como profesional y a veces ver las limitaciones, hasta dónde realmente podemos actuar, ¿no? Y te hace cuestionar sobre situaciones muy duras que pasan generalmente la población vulnerable y también te hace comprometer, ¿no es cierto?, a decir, caramba, con un granito de arena, desde donde esté como profesional, hay que contribuir a que esta situación mejore. Las investigaciones un poco más complicadas son también en el aspecto justamente de atención de casos sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces te encuentras con que la familia no quiere brindar información, ¿cierto? En que hay presión de muchas veces por los tutores o los padres de familia para que no puedan salir a la luz varias situaciones que podrían estar atravesando. Entonces es un poco dificultoso. Por eso considero que para hacer el trabajo fundamentalmente en el área de intervención con familia y menor, es importante que el profesional esté capacitado, ¿no es cierto?, a nivel inclusive de especialidad, en destrezas y habilidades, ¿no es cierto?, y sobre todo en lo que viene a ser manejo de conflictos para poder hacer un trabajo eficiente. Luego, esa es un poco la dinámica medio complicadita cuando uno hace investigación, cuando no encuentra ese apoyo efectivo, ¿no? Tenemos a nivel de lo que viene a ser investigaciones en comunidad, ¿no es cierto?, que desarrollamos los trabajadores sociales con la finalidad muchas veces de producir conocimiento científico. A veces es el tema de la población con la que vamos a trabajar, ¿no es cierto?, para poder recabar la información. Entonces, no hay siempre, digamos, la predisposición, ¿no? Uno tiene que, como investigador, buscar formas, coordinaciones, llegar a las personas a través de lo que viene a ser las conversaciones, de tal forma que permita hacer ese trabajo. Se cierran en muchos casos y eso me ha tocado como con investigaciones que hemos realizado. No ha sido fácil poder trabajar con la población objetivo, pero tampoco ha sido, digamos, un tema que no se pueda, ¿no es cierto? Había que haber otras estrategias, coordinaciones, personas claves que nos puedan acercar y eso ha funcionado muy bien en varias investigaciones que hicimos a través de personas claves que conocían la institución, a las personas nos han ayudado para que se abra ese espacio, esa posibilidad de desarrollar las investigaciones. Investigar no es fácil, estimados y estimadas estudiantes, pero tampoco es una tarea imposible, ¿no es cierto? Entonces significa que nosotros, como muy bien veíamos en las diapositivas, tenemos que poner actitud investigativa, ¿cierto? Definitivamente la vida no es sencilla, ¿no es cierto? Tampoco va a ser que venga y aquí tiene todo para investigar. El investigador tiene que realmente también, como quien dice, buscárselas, ¿no es cierto?, diferentes estrategias para poder efectivizar esto. Y en todo momento es importante la ética profesional, el respeto a las personas y el compromiso. Si tú te comprometes a investigar, ¿no es cierto?, y además a respetar, digamos, el anonimato, te comprometes a que vas a traer la investigación luego para mostrarles. Los compromisos que has asumido tienen que tener un carácter sagrado, porque eso hace que nos cierren las puertas. En un proceso de investigación que desarrollamos, por ejemplo, la institución no nos quería abrir las puertas y nos dijo, no, vienen estudiantes de otras carreras, vienen profesionales de todo lado para que puedan hacer la investigación con nuestra población con la que trabajamos, nos prometen todo. Pero luego, a la hora de cumplir, nunca vimos ni un resultado de la investigación.
Y eso está mal, ¿no? Porque eso se muestra que nosotros estamos utilizando a la población y no estamos devolviendo esos resultados como debieran ser, ¿no? Con los compromisos asumidos. Entonces, esa sería otra reflexión, siempre desarrollar el trabajo investigativo con ética, estimados estudiantes y estimadas estudiantes. Un aspecto muy importante es, por ejemplo, respetar, ¿no es cierto?, las decisiones de las personas. Pero toda investigación a nivel macro siempre debe de empezar, ¿no es cierto?, con un conjunto de elementos. Por ejemplo, lograr la autorización, ¿no es cierto?, de la persona para participar de la investigación. En ciencias sociales es fundamental, o sea, no puedo yo ir y decir estoy investigando, ¿no es cierto?, y recabar información sin que la persona o sin que la comunidad sepa. Tengo que, por ética, primero informar qué estoy haciendo, para qué estoy haciendo, tener el consentimiento de las personas, ¿no es cierto? Entonces, eso es fundamental, el consentimiento para poder investigar. Y luego, respetar la decisión de estas personas en el sentido de cómo mantener la información también. Es clave. Esa es la mirada, por ejemplo, una experiencia que yo tuve y eso me encantó, fue la primera vez que utilicé hace unos 10 años, 8 años atrás, una investigación que hicimos y nos pidieron, ¿no es cierto?, que primer elemento había que, con las personas que íbamos a trabajar, que ellos nos dieran el consentimiento informado, firmado, y que nosotros teníamos que anexar ese consentimiento, ¿no es cierto?, juntamente con los instrumentos de recolección. O sea, era una entrevista, había que typear toda la entrevista y luego tenías que tener ahí el consentimiento. Si no presentábamos el consentimiento informado, no era válida nuestra entrevista. Entonces, y si la persona se negaba a firmar, porque también se da ese contexto, ¿no es cierto?, donde hay desconfianza, entonces teníamos que tener por lo menos una grabación, ¿no es cierto?, en la que podíamos typear y decir que estaba de acuerdo. Entonces, me parece un primer elemento fundamental para garantizar la ética y para garantizar que no se vayan a cocinar los datos. Otro elemento que se nos pide en esa investigación, transcripción literal de todo, ¿no es cierto? Así como las personas te dictó todo lo que te dijo, tú transcribes y mantienes la originalidad del documento. Entonces, es otro factor importante, ¿no es cierto?, que se coloca para evitar que las personas tiendan a cocinar datos, que eso no es nada ético, ¿no es cierto? Cocinar significa inventar y mostrar datos que nos gustaría que vean los demás. Entonces, ese es otro elemento en ética que hay que tomar en cuenta siempre, consentimiento informado, ¿no es cierto? Manejo de la información que hemos tenido tal cual, ¿no es cierto? No tenemos que modificar nada, ¿no es cierto? Tenerlo ahí. Y también se nos pide para garantizar la ética las grabaciones, ¿no es cierto? Y la autorización. Puede ser que también te digan, no, no quiero que me grabe. En una investigación que hice con 24 profesionales, me dijeron 3 o 2, no recuerdo en este momento, no quiero que me grabe. Entonces, no les grabé, lo que tuve que hacer es tomar los apuntes y luego inmediatamente, porque la memoria es frágil, transcribirlos, ¿no? Y en los que ya tenía grabado no había problema, en cualquier momento era typear, ¿no es cierto? Entonces, otro elemento importante es eso, el respeto a las personas, ¿no es cierto? Y a la decisión que ellos tomen. Y cuando trabajamos con instituciones, siempre lo que vuelvo y repito otra vez, es importante respetar nuestros compromisos que hemos asumido, ¿no es cierto? Respetar los compromisos que hemos asumido de tal manera que no afectamos la credibilidad de las instituciones. A veces por hacer tesis, cualquier cosa, desesperados, todos decimos, ya voy a venir a trabajar día por medio, voy a hacer esto. Terminada la tesis, nunca más se aparece el estudiante. Que queda mal no solo el estudiante, sino la institución a la que representa, ¿no es cierto? Y hace que se cierren espacios para otros estudiantes, para otros profesionales. Entonces, ese es otro elemento.